6:05, estamos en directo. ¿Qué tal, los comuniqueros? ¿Cómo estáis? Me gustaría empezar el programa de hoy hablándoos de este personaje. Víctor, ponme la fotografía. Ahí lo veis. Ahí vemos a Tristeza. Tristeza, una de las emociones que protagonizan una de las mejores películas de dibujos animados de la historia, una auténtica obra maestra, que es Inside Out, del revés. Y no sé si la habéis visto, y bueno, si no la habéis visto voy a hacer un pequeño spoiler, lo siento, pero es una película que ya tiene tiempo, ¿eh? Si no la habéis visto ya estáis tardando. En esta película se habla del tránsito de la niñez a la adultez de una niña, ¿no? De ese proceso de maduración. Y claro, las emociones están la ira, está el asco, está la tristeza, está la alegría. Y cuando es niña, claro, la emoción que lidera, la emoción que preside todo, la emoción que todo lo lleva, es la alegría. Todo es alegría, todo es alegría. La tristeza la van arrinconando. Habéis visto la película, sabéis de qué va. Van arrinconando la tristeza, la van arrinconando, no le hacen ni puñetero caso. Pero llega un momento en que esa alegría parece que pierde entidad, pierde fuerza, porque a la niña le pasan cosas. Tiene sus primeras frustraciones, se tiene que cambiar de ciudad, dejar a sus amigos de toda la vida y se enfrenta a un proceso de cambio, de duelo, y eso hace que tenga que crecer, que tenga que madurar. Y el mundo se le viene abajo, las emociones acaban loquísimas todas. Pero, en ese momento, ¿cuál de las emociones cobra especial importancia para que la niña madure, coja profundidad y se acerque más a esa autenticidad, a lo que ella es realmente? A su sombra, por decirlo de alguna manera, la tristeza. Y de repente, gracias a la tristeza, gracias a la preponderancia de la tristeza, a ese papel principal que se le da, la niña madura, todas las emociones maduran y entran en un nuevo proceso de armonía, lo que se llamaría la madurez. De ahí la importancia de la tristeza. El otro día, precisamente, yo estaba leyendo un libro, el último libro de Robin Sharma, el de Manifiesto para los héroes de cada día, y a Robin le encanta un autor que a mí también me gusta muchísimo, que es el poeta Khalil Gibran. Y Khalil Gibran decía lo siguiente, decía: tu felicidad es tu tristeza desenmascarada, y el pozo mismo del cual brota tu risa a menudo estaba lleno de lágrimas tuyas. Cuanto más se ahonda esa tristeza en tu ser, más alegría puedes contener. ¿No es el cántaro que contiene tu vino el mismo que se coció en el horno del alfarero? Claro, ¿qué quiere decir con esto Khalil Gibran? Que si no renunciamos a la tristeza, no la negamos, eso nos acerca más a la autenticidad, nos vuelve más profundos. Con lo cual, cuando experimentamos luego la alegría, es una alegría más auténtica, una alegría más honda, más profunda, mucho más vital, mucho más intensa que esa alegría quizá de euforia o alegría superficial que a veces podemos tener y que nos hace muchas veces caer y no reponernos de los golpes que la vida nos da, porque la vida es eso, la vida te da golpes y se trata de reponerse de ellos lo antes posible. No hay que negar la tristeza. Y por eso hoy el programa lo hemos titulado así: Estoy triste, qué alegría. Bienvenida tristeza, que hace que en un futuro la alegría sea más auténtica, más intensa y mucho más duradera. Vamos a hablar de eso con Shanos Rius, nuestro experto en inteligencia emocional aplicada. Shanos, bienvenido. Bien encontrado, Alex. ¿Qué tal? Pues muy bien. Y te diré una cosa, ¿sabes por qué estoy tan bien? Dime. Porque la semana pasada estuve muy triste. Ah, qué bien. ¿Sí? Me cuadra. Estuve muy triste. Me cuadra. Y ¿sabes qué? Yo antaño, antes de conocerte a ti, era de los típicos que hacía como los de la película de Inside Out, ¿eh? Cuando venía la tristeza, la rincón la dejaba al lado. Entonces, ¿qué hacía? Pues me iba al karaoke, me iba de fiesta, aquí y allá. O sea, intentaba experimentar una alegría artificial, fingida, para alejar la tristeza de mi vida. Pero ¿qué pasó? Al hacer eso precisamente, era mucho más débil emocionalmente, mucho más débil mentalmente, mucho más frágil. Podía caer a la más mínima. Yo al conocer a esta señora Shanos me ha hecho ver muchas cosas. Sabes que Shanos ahí me acompaña, me ha hecho crecer muchísimo en este último año. Y precisamente una de las cosas que he aprendido con él es abrazar mi melancolía, abrazar la tristeza, porque forman parte de mí, son mensajeras. Y sin ellas no sería la persona que soy ahora. Que yo, sinceramente, yo ahora pues me veo más auténtico de lo que era antes, no lo sé. Bueno, es una percepción que yo tengo, es decir, al menos siento las cosas con una profundidad que antes no la sentía, ¿no? Shanos,
A ver, ¿qué pasa con la tristeza? ¿Por qué nos va tan bien estar tristes? Bueno, nos va también a estar tristes porque la tristeza es la emoción que nos ayuda a comunicar con nosotros mismos. Lo has dicho muy bien, es la mensajera, es la alerta, todas las emociones nos alertan. Esta nos alerta de que toca buscarse, toca descubrirse, toca buscar las respuestas dentro y no fuera de uno mismo. La tristeza, y yo lo he explicado alguna vez y creo que contigo en clase alguna vez te lo he explicado, cuando empiezo a sentirme triste me doy cuenta enseguida y a menudo cancelo eventos, aplazo eventos para quedarme solo en casa, para disfrutar de esa tristeza, porque sé que hay inherentemente crecimiento para mí. Por lo tanto, sigo mi camino de crecimiento. La tristeza es aquella emoción que permite, ahondando en ella y dejando de hacer lo que nos han enseñado, que es, como muy bien decías, es a evitarla o a rechazarla, porque se considera que es una creencia, una emoción mala. Sí. ¿Por qué? Porque hemos creado un personaje al que dotamos, entre otras cosas, de una profunda alegría, entre comillas, más relacionada con entusiasmo, que tiene que ver precisamente con que si me ven alegre me querrán más, que si me ven triste no me querrán. Hay otros que lo hacen al revés, que precisamente potencian su pena para llamar la atención. Pero hay mucha gente que para llamar la atención lo que hace es potenciar solo entusiasmo. Claro. Supongo Como que en si ambos pudiesen casos, con todo. En ambos casos se habla del fingimiento. Siempre, es una pena es un fingida, personaje. una alegría fingida. Un Claro, personaje. es un personaje. Es un personaje al que dotamos de toda nuestra energía, por lo tanto, no vivimos las emociones. Y con que nos han enseñado a rechazarlas o evitarlas, pues claro, la tristeza no la percibimos como lo que es una emoción que nos permite descubrirnos como seres humanos que somos. Y esa confrontación imprescindible si uno quiere ser feliz. Porque fíjate, nos confrontamos con nosotros mismos para prepararnos en esa tristeza para afrontar la realidad. Por lo tanto, es cierto que a más capacidad de gestionar la tristeza, de admitirla, primero de reconocerla como tristeza, después de aceptar esa tristeza está en mí. Por lo tanto, siento tristeza, por lo tanto, soy tristeza en aquel momento y finalmente lidero la tristeza. ¿Qué hago con esa tristeza? Porque si con esa tristeza me pongo de mal humor o me quejo o tal, estoy una vez más rechazando esa emoción, rechazando la oportunidad de vivir en mayúsculas. Porque la tristeza, como todas las emociones, si las sentimos y tomamos cuenta de que las estamos sintiendo, tomamos conciencia, estaremos viviendo en mayúsculas. Porque el ser humano es un ser emocional que razona. Por lo tanto, somos seres emocionales. El razonamiento, el raciocinio, lo que nos permite es gestionar la emoción para que no se desboquen. Porque claro, fíjate, una tristeza prolongada, ¿qué es? Bueno, es un estado de ánimo de melancolía, cercano a la depresión, que se acumula ira, esa ira acaba generando depresiones profundas, luego sale la tristeza otra vez como acompañante de esa depresión. Lo que es importante es que asumamos la realidad de que somos seres humanos, que tenemos emociones, y todas son emociones, ni buenas ni malas. No hay polaridades. Claro, venimos de una cultura que nos clasifica las emociones porque esos personajes quieren dotarlos de una alegría que, como bien dices tú, es superficial, que tiene que ver con el entusiasmo, por lo tanto luego con la desesperación, a más entusiasmo, más desesperación. ¿Qué es el entusiasmo? El entusiasmo no es otra cosa que una insuflada química que se produce mentalmente, a veces acompañado de alcohol o de drogas o de lo que sea, para subir desde una bajísima autoestima o desde una nula autoestima, como una manera de insuflarnos. Claro, vamos a la euforia, a más subida de euforia, más caída, y vamos haciendo crestas. Claro, esas crestas nos impiden el equilibrio emocional, que es vivir entre el 4 y el 7. Es tener la capacidad de darnos cuenta que la felicidad no es otra cosa que la paz interior. Claro, aquí no hay paz interior. Habrá quien te dirá, Xanos, claro, sí, está muy bien esto de la tristeza que decís, pero es que a mí la tristeza me acaba asfixiando, me acaba ahogando. Es decir, ¿cómo salgo de ahí? Porque supongo que llega un momento que tampoco puedes estar toda la vida triste. Pero es que fíjate, si nos ahoga la tristeza es porque no gestionamos la tristeza, porque estamos intentando evitarla. Porque si uno gestiona la tristeza, si uno se da cuenta que está triste, si uno acepta esa tristeza con naturalidad, esa tristeza, como todas las emociones, va a hacer su ciclo. Pero ¿cómo se gestiona la tristeza? Primero, tomando conciencia, mucha conciencia de que estoy triste. Y no enfadarme porque estoy triste, o no sentirme más triste porque estoy triste, sino sencillamente admitir, ahora voy a pasar unas horas o unos días más triste. Bajamos el nivel. Es muy importante bajar esa frecuencia y darnos permiso Me permito para bajar. Estar triste. Claro. Porque, fíjate, cuando
me siento triste, lo primero que hago es darle la bienvenida a la tristeza, porque cuando yo me siento triste, la tristeza ya está en mí. Por lo tanto, mi realidad es que ya estoy triste. Si yo rechazo esa emoción, estoy rechazando mi realidad. Por lo tanto, somatización, la mente no lo entiende y somatiza. Más sufrimiento. Y pasamos de esa tristeza a una exigencia de que no debería estar triste porque tengo miedo a estar triste. Claro, porque la tristeza, al fin y al cabo, es un síntoma, una señal que emite nuestra herida emocional ancestral, podemos decir, ¿no? Claro. Una herida que nos acompaña desde que somos pequeñitos, ese y trauma que cíclicamente va viniendo también un poco porque la vida nos aporta aquello que está siempre a disposición de nuestro crecimiento. Sí. Y si nos va aportando cíclicamente, fíjate, es tan sabia la vida que nos aporta aquello que necesitamos para crecer y que nos la reitera una y otra vez hasta que lo superamos. Por lo tanto, la tristeza vendrá en formato, si me permites, de dificultad de gestión en la medida que nosotros no somos capaces de gestionarla. ¿Por qué? Porque no la superamos, seguimos rechazándola. No quiero estar triste, prefiero estar alegre. Y gente que potencia, estando tristes por dentro, salir a la calle en un estado de euforia. Claro, ahí hay una incoherencia que se lleva a un sufrimiento tremendo y a más distancia entre esa tristeza real, que ya es la realidad de esa persona, y esa euforia fingida, pues claro, hay un vacío existencial ahí tremendo. Claro, y ese vacío existencial es lo que hace que haya personas que caigan en adicciones, por ejemplo. Claro. Porque la adicción es lo que te permite tener ese momento de euforia, que parece que te salva puntualmente, pero claro, es un parche. Es un parche, absolutamente. Es paliativo. Es paliativo, no es ni tan siquiera paliativo a mi modo de entender. ¿Por qué? Porque es una trampa muy grande del ego. La euforia es una herramienta tremenda del ego que nos hace ver que somos capaces de sostener algo que es insostenible porque técnicamente la euforia es química, es un procedimiento químico. Y ese procedimiento químico no se puede sostener porque hace así siempre. Aunque no hagamos nada o aunque hagamos, da igual, va a hacer así. Por lo tanto, tener muy claro, por ejemplo, mucha gente no sabe qué diferencia hay entre la emoción y el sentimiento. Pues precisamente una de las grandes diferencias que hay es que la emoción es siempre temporal y el sentimiento se prolonga mucho en el tiempo, como que es más hondo, como que es más intenso, como que hay más dedicación a ello, como que nos lo hemos ido cultivando más. Tenemos sentimiento porque muchas veces nos hemos dicho que queremos a esa persona. Inconscientemente a lo mejor, pero no nos lo hemos dicho. Y ahí creamos el sentimiento. En cambio, la emoción es qué bien me siento con esta persona. Y el recuerdo es de esa emoción, me he sentido bien con esa persona. De ahí podemos hacer un sentimiento, claro, pero la emoción ha sido efímera, ha sido siempre temporal. ¿Y vosotros qué? ¿Cómo sentís vosotros la tristeza? ¿Sois de lo que rechazáis la tristeza? ¿Vivís con ella? ¿Convivís con ella? ¿La tratáis como una amiga, como una aliada? A veces crear un personaje va bien, ¿no? Para asimilar esa tristeza. ¿No? Bueno, crear un personaje, decir... A ver, lo de los personajes es muy delicado. Sí. Es una herramienta, pero cuando uno ya tiene una cierta capacidad. Por ejemplo, crear la figura del observador. Es una que yo recomiendo mucho a mis alumnos. Es decir, ante una situación, ¿qué ocurre? ¿Cómo me siento ante lo que ocurre? ¿Cómo me comporto ante lo que ocurre? Eso es crear la figura del observador. Es decir, es una manera de decirle, ante una situación que mi ego ya tiene a punto una respuesta automatizada, ese piloto automático, ante esa misma situación o parecida, voy a reaccionar igual. Por lo tanto, voy a acabar en el mismo arrepentimiento y culpa. Por lo tanto, voy a repetir el bucle de sufrimiento. Si yo me pregunto qué está sucediendo, estoy dando paso atrás de ese automatismo. Si además me pregunto qué siento ante lo que está ocurriendo, imagínate que me siento triste ante eso que está ocurriendo, pierdo a alguien, he tenido una discusión con mi pareja, me siento triste. Por lo tanto, si yo describo, he tenido una discusión con mi pareja, ¿cómo me siento? Me siento triste. ¿Cómo me comporto? Quiere decir que estoy evitando el automatismo de seguir quejándome de mi pareja, claro, o seguir persiguiéndole por el pasillo para querer tener razón o querer humillarle. Es ponerte desde fuera, ¿no? Claro, me pongo en la figura de observador. Pero claro, para estar de observador, esta figura es fácil, esta figura no está mal, además esta herramienta ayuda mucho a posicionarnos como observador. ¿Para qué? Para darnos cuenta que ante esa misma situación o parecida podemos reaccionar de otra manera diferente. Y en vez de ofrecer una reacción de nuestro ego, vamos a ofrecer una respuesta. Bien. Que es que vamos a pedir disculpas a nuestra pareja porque nos hemos enfadado y no hacía falta. Oye, que volvamos la conversación a unos términos empáticos asertivos. No reaccionar, sino responder. Exacto. Pero ojo con los personajes, porque crear un personaje que dé una cierta respuesta, podemos engancharnos más aún al personaje. Yeah. O sea, hay personalidades que tienen tendencia a crear personajes y hay que ir con cuidado con eso. Por lo tanto, yo ofrezco, ya ves que ofrezco un personaje como para dar una respuesta a tu pregunta, no huyo de estudio, pero lo dejo ahí.
¿Por qué? Porque suele crear personajes, ojo, que es peligroso. Yo voy a explicar mi caso personal, porque yo es cierto que soy una persona que a veces sí que me podéis ver así vivaracho, o incluso pues estoy en Instagram y me pongo a bailar o canto y sí, bueno, habitualmente soy una persona vital, alegre, pero también os digo que tengo momentos, sobre todo antes, tenía momentos de muchísima melancolía, muchísima tristeza, episodios de melancolía muy profundos, que a veces ni siquiera sabía por qué me venían. Es decir, yo tenía tendencia a entrar en melancolía sin saber por qué. Que esto seguramente os pasa a muchos también. De repente sentirme triste y no sé por qué, porque tampoco es que haya pasado nada en concreto, nada especial que haya detonado aquello. Pero precisamente al empezar a trabajar con Xanos, al empezar a Xanos a acompañarme, me di cuenta de que esa melancolía, esa tristeza, tenía que aceptarla y ver qué había detrás. Entonces, al escuchar esa tristeza, al dejar que la tristeza me atravesara, realmente, esa emoción, al vivirla, me di cuenta de que todo partía de una herida emocional que yo tenía desde pequeñito y que empezó básicamente, sobre todo, se originó con el divorcio de mis padres, cuando tenía pues 8 o 9 años aproximadamente, que era un sentimiento de abandono. Entonces, cualquier situación en la vida que para mí pudiera ser abandono, que puede ser cualquier cosa, no solo sentirte abandonado por una pareja o por alguien, sino, por ejemplo, un vídeo en YouTube que haces con muchas ganas, tienes muy pocas reproducciones y te sientes abandonado por la audiencia. Es decir, yo, eso que si ahora me pasa, pues la verdad es que me da igual, sinceramente. Yo si un vídeo me gusta, lo hago, me da igual si tiene más o menos reproducciones. Sinceramente, ya paso bastante ya de esas cosas. Pero antaño no, y eso me producía mucho dolor, ¿eh? Me producía mucho dolor, mucha tristeza, mucha melancolía. Y me di cuenta de eso, de dónde venía todo. Y al darme cuenta, ya empecé precisamente a crear la figura del observador. Y reconocer ese estado de tristeza. A ver, amiga, tristeza. Vienes porque esto me está recordando ese sentimiento de abandono que yo tuve. Lo cual no te quita de vivir la tristeza, pero lo vives de otra manera. Al contrario. Lo vives de otra manera, lo vives con mucha más consciencia y te das cuenta de lo que eres realmente, de tu sombra, profundizas en ti y haces que todo sea más auténtico. Que cuando ríes es porque tienes ganas de reír, que cuando cantas es porque tienes ganas de cantar, que cuando bailas es porque tienes ganas de bailar, que cuando lloras es porque tienes ganas de llorar. Es decir, dejas de fingir y empiezas a ser una persona mucho más auténtica. Y os lo digo, cuando uno es más auténtico, vive más en el presente, vive sin expectativas, vive sin el peso del pasado y se acerca mucho más a aquello que se conoce como felicidad, que para mí es un sentido de completitud, de plenitud, de que todo está bien, todo es adecuado, todo está bien. Todo lo que ocurre es la perfección. La perfección es la realidad, llámalo como quieras. Por lo tanto, si os viene la tristeza, ¿qué hacemos, Xanos? Bueno, lo que decíamos, primero reconocer que estamos tristes, darle la bienvenida, ponerle nombre, hablar con ella. Una cosa es la tristeza, que nos lleva a esa profundidad en nosotros mismos, y otra cosa es la melancolía. Porque la melancolía tiene un componente más profundo del ego. Ahí hay manufactura del ego, hay manipulación por parte del ego, en el sentido que la melancolía da una sensación, da un estado emocional de bipolaridad. Por un lado, me siento triste y no me importa estar triste, porque ahí hay como un recogimiento, hay un encuentro con uno mismo, aunque uno no esté preparado, pero que empieza a creerlo porque llega tal. Y por otro lado, hay un sufrimiento que se quiere sostener para sostener el victimismo. Yo hace poco le decía a una alumna, tú sostienes la culpa para mantenerte en victimismo, porque la culpa es una excusa para no asumir la responsabilidad. Entonces, la melancolía tiene ahí un punto de irresponsabilidad, sí, si me permites, en que uno se siente bien, o sea, como esas salsas que me gustan tanto alemanas, que son agridulces, esa polaridad que hay ahí en que por un lado la tristeza la abrazo, me encariño con ella y soy capaz de gestionarla y reconocerla como propia en aquel momento, sabiendo que es temporal y sabiendo que aunque yo no haga nada se irá, pero que si la asumo me dará luego la capacidad de ser alegre, de más autenticidad, porque me lleno de tristeza y luego me llenaré de más alegría, ¿vale? En cambio, la melancolía no. La melancolía es manipulativa porque tiene ese componente de que quiere sostener el victimismo. Es decir, bueno, como un gatito cuando está ahí, ¿no? Me gusta pero no me gusta, me quiero no quiero. Es decir, hay un saboteador ahí, hay un masoquista ahí que está queriendo sostener esa melancolía.
Por lo tanto, ojo. Y además la melancolía está ya muy cerca de la depresión. Sí. En cambio, la tristeza no. La tristeza no está vinculada con la depresión. Es algo que aparece una vez la persona ya está en estado depresivo. Las depresiones vienen originadas normalmente, la mayoría de ellas, por ira mal gestionada. Es una emoción como otra cualquiera, no la gestionamos porque no sabemos canalizarla, la contenemos y al final amurallamos el sufrimiento y ese murallamiento queda en nosotros. Por lo tanto, la tristeza, repito, ponerle nombre, disfrutarla. Te lo digo en serio. ¿Poner el nombre? ¿A qué te refieres poner el nombre? Que mi tristeza tenga un nombre, es decir, quiero hablar con ella, quiero dialogar con ella. Quiero tener un diálogo consciente, no el inconsciente que el ego ya esté. Le puedo llamar como yo quiera. Como yo quiera, pero si yo le pongo nombre, entablo un diálogo que tiene que ver con la aceptación de que eso me está ocurriendo. Eso que me está ocurriendo en ningún momento es terrible y no lo puedo soportar. Antes, al contrario, es una oportunidad de oro para empezar a descubrirse quiénes somos, porque queremos ser felices sin saber quiénes somos. Claro, es profundamente incoherente. Hablamos de la tristeza, pero hablemos también de la alegría. Ya nos tiene un ejercicio, que ahí me encanta, que me lo enseñó el primer día que empezó a acompañarme, me lo enseñó, que era el de aprovechar los momentos de alegría que tenemos, claro, para que no se disipen, no se pierdan, ¿no? Como una expresión, ¡pum!, y ya está, sino esa alegría irla acumulando, ¿no? Claro, que no se haga euforia. La manera de impedir que se haga euforia es, bueno, ahora es verde, de este color más o menos. Antiguamente mi globo era blanco. Yo tengo un globo que en el momento que percibo, imagínate, cuando un alumno como tú hace una cracada, hace algo que llevamos tiempo trabajando, que tal, y al final da el paso, ¿no? Hace aquella aplicación para que ese conocimiento se transforme en sabiduría y por lo tanto en crecimiento, ¿no? Claro, cuando me informáis por eso por WhatsApp me siento muy potente, porque yo sé el trabajo que hay ahí, yo sé lo que le ha costado al alumno, yo sé mucho de eso, ¿no? Por lo tanto, la tendencia es irme a la euforia en aquel momento. Con que tengo ya mucha conciencia, lo que hago es soltar el globo, lo pincho enseguida y esa alegría interna que está dentro del globo, abro la boca y lo visualizo como que se transforma en una alegría interna. Y eso da una paz. Tengo tantos alumnos que siguen practicando esto, empezando por mí mismo, evidentemente, que es una maravilla. Es decir, es una visualización que la mente la entiende porque ese globo está lleno. Fíjate, transformamos la euforia en alegría interna, esa alegría que no necesita una manifestación externa. Por lo tanto, el ego no puede interpretar euforia, por lo tanto, luego no me llevará a la desesperación. Con lo cual, la alegría también es más duradera y es como una manera de amortiguar, ¿no?, golpes que puedan venir. Claro. Y aprendo a estar alegre. Claro. Aprendo a estar alegre, pero de verdad, una alegría auténtica. Claro. Aprendo a darme permiso a ser una persona alegre. Por fin, no el personaje, sino mi esencia. Son pequeñas técnicas que, bueno, como sabes, tenemos muchas herramientas, sí, y que lo que hacen es procurar ayudar a las personas, porque, repito, vivir en plenitud es simple. Lo que no es fácil porque nos emperramos mucho en continuar en manos del ego. Por lo tanto, soltar al ego nos cuesta mucho, por lo tanto no es fácil, pero simple sí que es. Una vez tenemos herramientas, como por ejemplo la tristeza, es muy fácil ser feliz. Si yo asumo que mi realidad es que en aquel momento estoy triste y lo asumo con naturalidad y entablo una conversación con esa tristeza para ver qué me quiere decir, qué me quiere enseñar, yo estoy viviendo la vida en mayúsculas, porque no somos lo que tenemos, no somos lo que hacemos, somos lo que sentimos. Si estoy sintiendo tristeza, soy tristeza. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lidero eso? Fíjate que yo hay días, Janos, que incluso hay días que cuando siento esa tristeza, no diré que me produzca como una alegría, pero sí me da como satisfacción. Claro. Porque digo, qué bien, me voy a acercar, voy a saber más de mí, me voy a acercar más a mi esencia. Fíjate, tu caso es un caso que nos sirve muy bien como ejemplo y te agradezco que una vez más públicamente lo hagas, porque tú tenías tendencia a la melancolía y ahora si acaso tienes tendencia a la tristeza, que es un grado que has ganado tú de humanidad y de calidad de vida, porque la tristeza es sanísima. Yo diría que es la emoción más sana, si me permites. Me encanta esa definición. Estoy absolutamente de acuerdo. La emoción más sana, la tristeza. Y fíjate, hay tanta gente que le tiene miedo. Sí. Es una pasada. Bueno, culturalmente nos han enseñado eso. Y el problema también, el coaching americano que tantos libros vende, no ha ayudado precisamente a eso, de estar siempre exultante, de alegría, radiante, feliz, tal. No, porque la vida no es eso. Ese pensamiento positivo va en contra de la realidad. Sí. Es el personaje queriendo sostener una alegría que no existe. Entonces, queremos hacer de cualquier cosa alegría como si las otras emociones no estuviesen. Oye, ¿sabes cuál es la emoción más común en el ser humano? ¿Cuál? El miedo y la rabia. Y en cambio, cuando hablas de miedo y rabia, la gente hace así. ¡Hostia, qué miedo! ¡Hostia, qué rabia que me da que este tío hable de rabia!
Pero si es al revés, pero si es lo más común en el ser humano. Y en cambio vivimos ocultando nuestras emociones. ¿Por qué? Porque percibimos que la emoción es vulnerable y que se aprovecharán de nosotros si nosotros manifestamos nuestras vulnerabilidades. Tú has crecido enormemente y eres un hombre mucho más completo y feliz desde que públicamente estás explicando tu proceso en la tele. Sin problema. Sencillamente porque has perdido el miedo a admitir tus vulnerabilidades. Porque las vulnerabilidades en realidad son oportunidades de crecimiento. Y todos, como seres humanos, tenemos las vulnerabilidades. La diferencia está que unos los podemos manifestar en público y utilizamos nuestro pasado para ayudar a los demás, y otros siguen escondiendo, y claro, la vulnerabilidad cada vez es más potente. Es que ni soy perfecto ni pretendo serlo. No, claro, aparte me parece aburridísimo eso de la perfección, me parece algo muy aburrido. Además es que no es humano, coño. Y no es humano. No es humano. Es un invento cultural. El humano intrínsecamente tiene el error y el fracaso como herramientas del crecimiento. Es decir, ¿cómo queremos aprender sin equivocarnos? ¿Cómo queremos tener éxito sin fracasar? ¿Con qué coño de experiencia? No. Fíjate por el ejercicio que has dicho antes del globo, la visualización del globo, dice Rosana Guillermo. ¿Eso es psicomagia? No sé si es psicomagia, pero magia es. Yo, de hecho, a Xanos, sabéis que lo llamo también el mago de las emociones. Bueno, él se presenta como experto en inteligencia emocional aplicada, pero para mí es más que eso. Para mí es un mago. Para mí es un mago de las emociones, porque es cierto que yo ha habido días en los que he estado muy, muy apurado, pero muy apurado, y solo el hecho de empezar a hablar con él 5 minutos, me ha hecho precisamente salir de esa ansiedad. Eso no lo consigue ningún ansiolítico, así de claro. A mí Xanos me ha ayudado muchísimo, lleva más de un año acompañándome. Empezamos semanalmente, ahora ya pues estamos una vez cada 15 días, pero sí que nos seguimos viendo todos los meses, porque, claro, yo estoy en un momento de muchos cambios en mi vida también, muchos cambios que no son fáciles, y que requiere una gestión emocional potente. Eso Xanos me está ayudando muchísimo. Yo por eso a Xanos os lo recomiendo. ¿Me permites que le dé respuesta? Sí, sí. Disculpa. Sí, sí. Mira, quiero contestarte. Lo que Alex llama magia no es otra cosa que hacemos magia porque hacemos cosas diferentes y por lo tanto pasan cosas diferentes. Por ejemplo, utilizar la tristeza para descubrirnos y dialogar con ella es hacer magia, porque va a ofrecer una respuesta en ti que hasta ahora desconocemos. Disculpa, ahora ya me quedo más tranquilo. Me encanta eso. Buena definición. Pues lo que os decía, a mí Xanos me ha ayudado. Ya sabéis que cuando algo a mí me sirve, me funciona, yo también lo recomiendo en este programa. Muchas gracias. Por lo tanto, si queréis que Xanos os acompañe, él hace acompañamientos presenciales en Cataluña, pero también ahora se ha abierto a hacerlo online. Lo digo porque aquellos que estáis en México, Estados Unidos, otro país, también podéis hacer acompañamiento online con Xanos. El teléfono de Xanos es el que veis ahí en pantalla. Su teléfono particular, 674-908-915. WhatsApps, por favor, solo. WhatsApp sobre todo, ¿eh? WhatsApp. No, es que no atiendo WhatsApp. Llamadas, no las atiendo. Ahí me pasa igual, yo llamadas no, solo WhatsApp. 674-908-915, con el prefijo 34 si le escribís desde fuera de España, 0034 más 34, y el 674-908-915 también lo podéis seguir en las redes. Tiene un perfil de Instagram que yo recomiendo también, donde hay vídeos inspiradores, que es Xanos Rius, tal y como está escrito allí, y también tenéis su página web, que es xanosrius.com. Os lo digo, la base de todo es la gestión emocional, y dejaos de cuentos. De cuentos porque a veces, lo digo, tantas terapias, tantas etiquetas, nos complican muchísimo la vida. Y las cosas son mucho más sencillas. Más sencillas, que no quiere decir que sea fácil, porque la gestión emocional, si no estás acostumbrado, habituado, no es fácil. Porque claro, no nos enseñan en la escuela, no nos enseñan gestión emocional. Hay que aprender de grandes. Por lo tanto, yo os lo digo, es la base de todo. Con una buena gestión emocional puedes superarlo absolutamente todo. Incluso te diría que puedes conseguir todo aquello que te propongas con una buena gestión emocional. Es que es la base, es la base. Mario Costa dice, Alex, ¿qué es la compasión? ¿Tiene que ver con la tristeza la compasión? Bueno, a mí me cuesta ahora mismo verle el vínculo. La compasión para mí es la tolerancia con amor. Es decir, compasión quiere decir que desde mi nivel de conciencia entiendo, comprendo y acepto que los otros están en otro punto y que todos están haciendo lo mejor que pueden en cada momento. Por lo tanto, los demás hacen y yo decido si eso me enfada o no. Claro, ser compasivo quiere decir que profundizamos, que entendemos el dolor del otro, el sufrimiento del otro, pero la compasión también tiene límites. Porque fíjate, si nosotros estamos compadeciéndonos constantemente de una persona que está en queja, que está en sufrimiento,
Si no ponemos límites a ese comportamiento, lo que estamos haciendo es fomentar que siga ahí. Darnos cuenta de que cortamos las alas de esas personas que en exceso nos compadecemos de ella. Es decir, la compasión es para mí hija del perdón, el perdón a uno mismo, por cierto, no a los demás, no somos nadie para perdonar a otro, vaya vanidad esa. Nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, que es muy potente, y desde esa liberación emocional somos libres para comprender al otro. Nosotros sí que podemos comprender a los demás, que hacen lo mejor que pueden. Por lo tanto, la compasión y la tristeza, yo ahora mismo no la sé ligar. Igual puede haber algún camino, pero al final son emociones, son maneras de comportarse, y hay un momento dado que la compasión es porque nos hace tristes que uno esté triste, y eso nos lleva a la compasión. A lo mejor la pregunta va por ahí, ¿no? Si ves una persona triste... Sí, exacto. Pero fíjate, esa empatía siempre es desde mis zapatos, nunca desde los zapatos del otro. Claro. Yo me compadezco de personas, sí, claro que sí, cada día. Yo mira, mi punto de encuentro con las personas normalmente es la desesperación. Por lo tanto, soy muy compasivo, soy una persona profundamente compasiva, porque si no, no se entendería lo que hago, ¿no? Pero fíjate, desde esa compasión le pongo límites, la acoto, porque si desborda por ahí, la persona yo no la estaría favoreciendo, la estaría perjudicando. Fíjate, una pregunta de Mariela Jiménez, dice: Xanos, ¿qué hacer cuando estamos totalmente bloqueados, ahogados por esa tristeza y no podemos accionar? Estamos tan bloqueados que parece que la única solución es tomarnos una pastilla. Bueno, mira, la pastilla es el recurso del ego, en que nos estamos diciendo nosotros mismos que no podemos y que no merecemos salir de esa situación. Lo cierto es que todos los seres humanos merecemos salir de esa situación. Cuando uno prolonga un estado de tristeza, la verdad que lo mejor que te puedo decir desde la tele y sin conocerte es que pides ayuda. Alguien que te acompañe para salir de ahí, porque esos estados, si se cronifican, nos llevan a puntos como que nos sentimos muy incapaces de hacer cualquier cosa que no sea en ese estado, que ya no es tristeza, que cuando la tristeza se prolonga entramos ya en la melancolía que decíamos antes. Una tristeza prolongada es una melancolía, que ahí hay un sufrimiento oculto que no acabamos de entenderlo. Bueno, lo que nos ocurre es que no nos entendemos, no estamos acostumbrados a hablar con nuestras emociones, a darles la bienvenida, y por lo tanto no tenemos herramientas para salir. Lo mejor es buscar a una persona que nos ofrezca herramientas. Yo os lo puedo decir. Yo desde que descubrí precisamente de dónde venía mi tristeza, gracias a Xanos, no he vuelto a caer en la melancolía como tal. Claro, que ya sabéis que es tristeza, melancolía, depresión. No. Tristeza, sí, y bienvenida. De hecho, los días que me visita, le doy la bienvenida y ya está. Me alegra. O sea, la tristeza me alegra. Me alegra. ¿Por qué? Porque me acerca más a lo que yo soy. Me ahonda más, me da una profundidad que hace que luego la alegría que yo pueda expresar es mucho más genuina. No es fingida o es cada vez menos totalmente fingida. Totalmente de acuerdo. Xanos, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí hoy en Alex Muy agradecido por la invitación una vez más. Creo que ese tema era un tema necesario, urgente, porque hay quien no sabe qué hacer con su tristeza. Y es una lástima, porque la tristeza es una amiga, una aliada que nos ayuda a conocernos bien. Y como a través del relato, del cuento, se entienden mucho mejor estas cosas, cuando podáis, tenéis que ver esta película. Inside Out, del revés, de Pixar, de Disney. Xanos, muchas gracias. Muchas gracias a ti.